Visión Global. Análisis con Juan Ignacio Marrón, analista independiente y fundador de Inversores Institucionales. Juan Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marta? Un placer estar con vosotros. Gracias por acompañarnos. Bueno, una sesión mixta en Wall Street. Tenemos al Nasdaq 100 y al S&P 500 de nuevo marcando máximos históricos, mientras el Dow Jones de Industriales retrocede. Una semana que de nuevo estará marcada por algunos grandes protagonistas en el lado empresarial con esas rendiciones de cuentas. Estamos en plena temporada de presentación de resultados y todavía nos queda bastante por delante. Pero mientras tanto, ¿cómo estás viendo este mercado? Pues lo veo muy mixto, lo veo con subidas aparentemente muy buenas, en continuación con lo que hemos visto en las últimas semanas, pero la realidad es que hay una dispersión interna tremenda. El RSP de igual ponderación está cayendo, solo hay 2 sectores del S&P 500 que hoy esté subiendo y en ese sentido eso no es positivo. Ahora bien, lo que estamos viendo es que el posicionamiento en opciones para toda la semana, con la excepción del miércoles, es muy positivo, con lo cual sigue habiendo bastante tranquilidad por parte de los inversores. ¿Qué ocurre el miércoles? Pues ISM de servicios, hoy hemos conocido el de manufacturas y por lo tanto pues con el peso y la importancia que tiene sobre la economía, el 75% de la economía americana, pues desde luego es algo que pesa en el sentimiento de los inversores y descuentan que puede haber algún tipo de movimiento adicional o superior al que hemos visto en sesiones como la de hoy. Entre los protagonistas empresariales tenemos hoy a Amazon con subidas importantes después de un acuerdo con OpenAI, un acuerdo de 38.000 millones de dólares. Además, en este entorno también estamos viendo cómo las empresas asociadas a semiconductores se ven reforzadas. Nvidia sale reforzada también de esta alianza, en un momento en el que, seguimos con las apuestas sobre la inteligencia artificial, pero si es verdad, Juan Ignacio, ya lo comentamos también, creo que en la última ocasión, hay discrepancias sobre la fortaleza o las perspectivas a futuro en inteligencia artificial y sobre si las inversiones que se están haciendo serán o no serán fructíferas. En medio de todo esto, ¿cómo tenemos que leer este acuerdo? Pues fíjate, yo creo que el acuerdo superficial, el que se conoce, yo creo que es positivo desde luego para Amazon porque lo posiciona en el mercado muy por delante de sus competidores más directos en el negocio de la nube, como es Microsoft y como es Google, Alphabet en el caso de Google Cloud, con lo cual yo creo que eso es muy positivo, pero hace probablemente que aumente el riesgo de acometer nuevas inversiones, de redoblar de alguna forma la apuesta de precisamente Microsoft y de Google para no quedarse atrás en un negocio como el de la inteligencia artificial, donde estamos viendo que se están produciendo inversiones que es que no bajan de los 20-30.000, están llegando incluso a los 100.000 millones de dólares, como si fuera cualquier cosa, y realmente pues estamos hablando de inversiones que efectivamente tienen además un peso muy relevante en el crecimiento del PIB en Estados Unidos. Si quitáramos estas inversiones estaría creciendo en torno al 0,1 o 0,2%, pero claro, el problema de todo esto es que hay que recuperar estas inversiones, con lo cual pues son inversiones cada vez más arriesgadas. Inversiones cada vez más arriesgadas y además en medio de todo esto se nos cita una posible burbuja de la inteligencia artificial. No queremos nosotros ser agoreros y incidir mucho en esto, pero sí que es verdad que hay que remarcarlo, es algo que existe en estos momentos en la narrativa propia, incluso que bursátil, que lo está empañando de alguna forma, aunque sí que también se nos cita la inteligencia artificial como un impulsor ahora mismo de la productividad, cuando también se hace una lectura, por ejemplo, de la evolución del mercado laboral, en medio también de esta suavización o desaceleración laboral que se está empezando a percibir en Estados Unidos. Se cita también la inteligencia artificial como responsable de algunos de los últimos despidos que está habiendo por parte de grandes empresas. En fin, todo va a seguir girando en torno a la inteligencia artificial, esto es lógico. Y mientras tanto, Juan Ignacio, Nvidia, que la semana pasada hablábamos ya de un nuevo hito para la compañía en esos 5 billones, los 5 trillion en inglés, y ahora ya Loop dice, es que podría alcanzar los
8,5 billones de capitalización bursátil, que no es que no nos lo creamos, porque estamos viendo un recorrido desde luego espectacular para la compañía, pero sí que es cierto que ya estamos hablando de unas valoraciones elevadísimas. Nvidia, de todas formas, no es una excepción, aun siendo la de mayor capitalización bursátil, y con esto entendemos que también debe subyacer un mensaje de cierto cuidado, ¿no?, con este tipo de titulares tan llamativos. Sí, porque al final son los típicos comportamientos que al final inducen a que se produzca o que se termine por desarrollar esa burbuja que tanto pues agobia a los inversores, da igual además del tamaño, da igual si son inversores particulares como institucionales. Hablar de 8,5 billones o trillones americanos es algo que es perfectamente posible, lo estamos viendo. Estamos hablando de que Nvidia es una compañía que tiene un flujo libre de caja excepcionalmente bueno, con unas tasas de crecimiento muy muy buenas, es decir, está siendo capaz de materializar el plan de negocio de una forma brillante, y te diría además que está firmando, y el acuerdo en realidad de Amazon estamos diciendo con OpenAI, que con no me salía, OpenAI, sí. es efectivamente un buen ejemplo que también está beneficiando a Nvidia, pero claro, estamos hablando de que para poder alcanzar los 8,5 trillones tienen que cumplirse no solo lo que ya está ocurriendo, que es un dominio total del mercado con un 80% de la cuota de mercado en chips de inteligencia artificial, sino crecimientos a futuro prácticamente exponenciales, superiores al 50%. Estamos hablando que tienen que cumplirse además dos condiciones muy importantes: que no haya la entrada de nuevos competidores que puedan hacer daño a la posición de Nvidia. Y tres, y no menos importante, y más en un programa como este, que es todo el aspecto geopolítico, todas las condiciones que pueden afectar y que hemos visto que afectan, como es, por ejemplo, el acceso a un mercado clave para Nvidia como es China. Por lo tanto, yo creo que hay muchos condicionantes, mucha incertidumbre, y por lo tanto, siendo perfectamente posible que llegue a alcanzar una valoración de ese estilo, otra cosa es que sea ahora mismo probable, paso a paso, y lo iremos viendo. Efectivamente, quizás es irnos demasiado lejos, pero además todo esto está sometido a unas condiciones, y como bien nos decías, el factor geopolítico por las tensiones Estados Unidos y China es uno crucial, pero luego efectivamente el ritmo de crecimiento que debería experimentar en un entorno en el que además nos añadan competidores que puedan hacerle daño a esa posición que ya mantiene de dominio. Muy brevemente, Juan Ignacio, antes de despedirnos, queda nada, un minutito, pero sí que te quería preguntar más en la parte farma por Kimberly-Clark, por esa posible compra de Kenvue por más de 40.000 millones. Kenvue, fabricante del Tylenol, la marca comercial con la que se conoce el paracetamol en Estados Unidos, por cierto, también con una crítica fuerte por parte de la Casa Blanca. En el sector farma, ¿cómo tenemos que interpretar también este movimiento? Pues es un movimiento interesante de concentración, un movimiento que tiene sentido a efectos de construir pues un conglomerado como el que están planteando, que están haciendo un poco de todo, es que llegan incluso a producir y a poner en el mercado productos que no tienen nada que ver, más allá del Tylenol o del paracetamol como tal. Yo creo que eso tiene mucho sentido, pero el problema en una operación de este tipo viene muchas veces por el propio apalancamiento. Y la valoración, se está pagando un 28% de prima. Ese apalancamiento, sobre todo las diferencias culturales que hay entre dos grupos como los que estamos hablando, pues es algo que no se pone en los modelos de valoración, pero desde luego puede tener implicaciones prácticas que hagan mucho más difícil que las sinergias que se valoran ahora mismo en unos 2.100 millones al año se materialicen. Pues nos quedamos con esta clave. Por un lado, tecnología en torno a la inteligencia artificial. Por otra parte, sector farma en un mercado que, ya lo decíamos al inicio, lo estamos viendo bastante mixto. Juan Ignacio Marrón, analista independiente, fundador de Inversores Institucionales. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Buenas noches.
Y nosotros nos despedimos. Hemos llegado ya a la recta final de Visión Global aquí en Radio Intereconomía, con la mirada puesta mañana en la previa a las elecciones estatales. Recordemos, alcaldía en Nueva York, gobernación en Virginia y Nueva Jersey. Estos dos estados van a ser cruciales porque se dice que suelen servir como barómetro para medirle el pulso a la actual administración que rige la Casa Blanca, en este caso los republicanos, porque parece que en esos dos estados ganarán los demócratas. Quién sabe si ya puede ser un adelanto o no de lo que pueda pasar de cara a las elecciones de medio mandato en noviembre de 2026. Mañana no conoceremos todavía el resultado, pero eso ya lo comentaremos el miércoles. No nos queremos adelantar, vamos paso a paso. Mañana nos volvemos a escuchar a partir de las 7 de la tarde, hora central europea, con más análisis bursátil, geopolítico y por supuesto también en clave macro y de política monetaria. Gracias por escucharnos. Geopolítica, mercados, bancos centrales. No te pierdas lo más importante en Visión Global con Marta Isern.